Llegó tu fin, hombre araña. El Venom de Spider-Man 3 es uno de los personajes más criticados de todo Marvel, y aunque en su momento me pareció alguien más o menos interesante, mientras estaba escribiendo un guión justificando de que Spider-Man 3 no es tan mala como muchos creen, uno de los puntos en los que más me expresé fue en este villano, siendo en mi opinión uno de los mejores y más interesantes personajes que he visto. En este video también quiero justificar algunos huecos que este parecía tener, y ojo, aquí voy a hablar del Venom simbionte y toda su transición a lo largo de la película, no limitándome, como pueden creer, a Eddie Brock como Venom. Sin más introducción, empezamos con... Este es el Venom de Spider-Man 3 infrado dorado. Lo primero que tengo que destacar de este simbionte es su profesionalidad como villano entre comillas. Entre comillas lo explicaré más adelante. Venom, alguien muy inteligente y astuto, que solo siguió a Peter porque era el ser orgánico más cercano, siendo evidente que lo llevaría a donde había más seres terrestres. Pero como este era el primero que conoció, se quedó a observarlo y se dio cuenta de sus grandes habilidades, decidiendo hacer lo posible para poseerlo. Sabiendo que su especie no puede poseer a alguien que se resista, solo esperó el momento perfecto para actuar. El ser humano casi siempre busca complacerse, y una de las mayores formas de satisfacción es la venganza, y que te den la fuerza de voluntad para cumplir tremenda satisfacción es algo que muchos aceptarían al instante, y aunque sea malo, si ese deseo de venganza es lo suficientemente fuerte, nadie sería capaz de negarse, y Venom sabía esto. Por eso, fue en ese preciso momento donde posee a Peter, asimilando la forma de su traje para evitar asustarlo y asegurar su estadía en dicho cuerpo. Pero entonces termina excediéndose al intervenir en las emociones de Peter tan notoriamente, y se dejó remover únicamente para no asustarlo, sabiendo que con su desequilibrio emocional y los problemas que sufre, este lo volvería a usar. Y tuvo razón, quedando tan mal que sería fácil de manipular para que le permita quedarse en su cuerpo. Sabiendo que la ira que le dio antes era muy evidente, esta vez le fortaleció una emoción que este no podría percibir como negativa: la seguridad. Algo muy bien pensado por parte del guionista, ya que la falta de esta emoción era un problema que tenía Peter desde la primera película, obviamente llevándolo a un extremo dañino. Entonces el simbionte se da cuenta que después de lo que Peter hizo, no volvería a confiar en él, y en lugar de quedarse en paz, decidió aferrarse, tomando en cuenta que el haber estado pegado tanto tiempo le daba la ventaja, pero no contó con que las campanadas lo debilitarían, y cuando una parte de él se dio cuenta que Eddie estaba abajo, decidió tomarlo, sabiendo que era alguien que comparte su actual odio por Peter, demostrando por segunda vez que Venom es alguien que sabe escoger a sus portadores, y en el caso de que no hubiera estado Eddie, probablemente poseería a cualquiera para que le lleve con alguien que comparta su actual odio por Peter. Y asumiendo que no sabe la dirección de Eddie, lo más probable es que hubiera ido por Harry o también por Jameson. Con todo lo dicho, se puede notar la profesionalidad de Venom como villano, pero ahora voy a contradecir esto último que he dicho para hacer la pregunta de ¿Venom era realmente malo? Una crítica muy recurrente contra el personaje es que nunca explican su objetivo, y esto es a lo que quiero llegar. Su verdadero objetivo era simplemente vivir. A ver, ¿qué harías tú si llegas a un planeta desconocido del cual no tienes forma de salir? Pues intentar adaptarte al lugar, pero obviamente una masa viscosa no sería bien recibida, y por eso decide convivir con el espécimen del cuerpo más interesante que vio. Ojo, digo convivir más, no poseer, retractándome para dejar en claro que por lo visto aquí Venom no controla a los demás, solo altera sus emociones para manipular la decisión que ya forman parte de la persona con la que convivía, pero una acción que nunca pasa por la cabeza de su compañero o que este se propone no hacer es algo que Venom no podría obligarlo a realizar. Esto mostrado cuando no pudo manipular a Peter para que le deje quedarse en su cuerpo. Lo que verdaderamente Venom puede hacer es liberar los deseos más internos de su compañero hasta el nivel que requiera para tener un medio control sobre el cuerpo. Pero Venom usaba este poder sobre Peter con buena intención, para que lo deje quedarse,
asumiendo que la simple idea de hacerlo sentir bien era lo mejor que podía hacer por Peter, ya que desconocía la gravedad de las consecuencias que podía causar, simplemente fortaleciendo emociones que pueden considerar fácilmente como positivas, negándose a dejar el cuerpo porque le gusta esta vida, en el trabajo y diversión en el descanso, una vida libre de aburrimiento y desde su punto de vista perfecta. Pero al ser despreciado por Peter después de todo lo que le dio, la ira lo hace querer vengarse, lo que tuvo que pagar caro. Pero al menos al momento de morir pudo irse con alguien que tal vez de verdad lo veía como un amigo, sino que Venom en el momento sintió eso. ¿Mis pruebas? Pues que en la escena Venom tenía la masa suficiente para asimilar a Eddie y darle una ligera chance de escapar, pero si no lo hizo, eso sería porque dedujo que no había posibilidad de salir de ahí. Entonces, ¿por qué no estaba tocando como para tratar de asimilarlo? Pues era un abrazo. Si nos fijamos bien, Venom vio a Eddie y luego levantó la cabeza para ver a Peter, como pensando, ya encontré a alguien mejor que tú. No en el sentido de conveniencia, sino en el sentido de aprecio, proveniéndole de ira porque ambos morirían por culpa de él. Con eso dicho, te pregunto, ¿Venom inicialmente era realmente malo? Su objetivo no lo dicen, me imagino, para expresar que es muy poco interesante, ya que es algo que todos tienen, simplemente vivir, y actúa en base a ese objetivo, aunque lamentablemente se dejó guiar por la venganza, pero una parte de mí cree que fue Peter quien le mostró el placer de hacer daño a los que le hacen daño, y por eso tomó tan errónea decisión, ya que no creo que haya sido accidente el mostrar tantas venganzas de Peter. Aunque claro, el haber explicado todo esto hubiera hecho de Venom un villano mucho más profundo, pero el no haberlo hecho tampoco está mal, le da un simbolismo al personaje que al menos a mí me gusta, una motivación comprensible para apreciarlo y un misterio para mantenerlo interesante. Yo siempre he pensado que el no contar la razón del villano es para que lo analices en base a sus acciones. Con dos películas en las que el villano tiene una explicación, que la tercera sea una en la que no nos dicen esto, es para probar nuestra inteligencia y ver qué podemos deducir de los datos que nos dan. Y me hace una idea muy original, aparte que noto curioso que en los primeros dos casos el villano se crea por culpa de un tercero, y en esta técnicamente aquí Venom es el tercero, mostrando por fin la batalla contra el verdadero villano, que al igual que las anteriores no era verdaderamente malo, representando uno de los mensajes de la trilogía, que dice que no todos los malos siempre fueron malos, con Venom simbolizando esto de forma más interesante de entre todos los villanos a mi parecer. Algo muy similar a los brazos del Dr. Octopus, que lo hacían concentrarse en cosas malas para que no piense en deshacerse de ellos. Pero me gusta más el caso de Venom porque su origen misterioso expresa mejor lo incontrolable que puede llegar a ser. No he leído el cómic, pero como entendí de la última película de Venom, originalmente los simbiontes se comen el interior de sus huéspedes. Pero aquí Venom nunca le hace algo así a Peter, lo que descarta cualquier señal de que al inicio le quería hacer daño. Un par de posibles contradicciones contra esto sería ¿por qué hizo violento a Peter y por qué lo incitó a matar? Para ambos no hizo nada de eso, las dos eran emociones que Peter ya sentía en el fondo y Venom solo las fortaleció por comodidad. El guardarse esas cosas puede hacer desquitarte con otros, y Venom lo evitaba por aprecio, por gratitud a dejarlo vivir en su cuerpo o simplemente para que no se desquite con él. Y a esto le quiero agregar que una parte de las acciones negativas que hizo Peter, la película trata de dar a entender que es por culpa de Venom, mientras que en las otras, en las que no tenía el simbionte, sus acciones van muy con la personalidad que tiene este después, siendo como una referencia a que Venom es quien le hace todo lo malo, sin preguntarse por qué lo hace. Resumen: Venom inicialmente no era malo, era alguien que buscaba un hogar en un planeta desconocido y que se sintió feliz al encontrar a alguien con quien podía tener una convivencia perfecta, pero su poca preocupación por las repercusiones que provocaba lo hizo cometer errores que le costaron el desprecio de su posible mejor amigo y el enojo de ser despreciado por la persona a la que le había dado la seguridad que tanto quiso una vez. Lo hizo buscar venganza, lo que lamentablemente le costó la vida, pero al menos pudo irse al lado de alguien que consideró de verdad lo quería.
En general, todo esto parte de una historia de alguien que no acepta ir a un ser querido y cuando este lo desprecia, lo reemplaza para vengarse, pero el reemplazo termina siendo mucho más sano para él. La historia de Venom es una historia de superación, muy interesante de escuchar y aunque sinceramente creo que me he montado una novela con esto, pero personalmente me gusta pensar que es así. Además, la película no tiene muchas cosas que lo contradigan. Conclusión. Venom es un gran personaje. Durante la película se aprecia la inteligente forma de pensar del simbionte. Su motivación para ser malo también es justificable. Su historia es interesantemente trágica. Su final es triste, pero a la vez tierno. Tiene un buen desarrollo durante el film, aprendiendo de superación. Es uno de villano puro, superficialmente hablando, en contradicción de sus iniciales duras malas intenciones. Es un toque original, además de no dejar de dar ese mensaje de la trilogía que siempre mantuvo, que los malos no siempre han sido malos. Todo ese uso, profundidad y desarrollo disfrazado de villano genérico es por lo que el Venom de Spider-Man 3 se ha vuelto uno de mis antagonistas favoritos de todo Marvel. Comparte el video y comenta qué te pareció. Suscríbete y dale like si quieres ver más contenido como este.